Vamos a hablar de Frida Kahlo, o mejor dicho, de Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón, que es el nombre completo de nuestra protagonista. Tenía muchísimas ganas de hacer este vídeo porque he estado en Coyoacán, donde ella nació, en la Casa Azul, viendo un montón de museos con obras suyas expuestas, y creía que sabía mucho sobre su vida, me habían contado mucho, pero conforme más sabía de ella, más cuenta me daba de las inconexiones y de las versiones diversas, vamos a decir, hasta el punto de que en su muerte vamos a encontrar dos opciones que no están esclarecidas. Bien porque Diego Rivera quiso ocultar algo, o bien porque hubo, digamos, no voy a desvelaros el final del vídeo, ya llegaremos a esa fase. Pero bueno, sin duda Frida Kahlo es una mujer que hoy en día es un icono feminista, pero es muchísimo más que eso. Tiene una historia detrás enorme en la que podemos hablar desde persecución a los judíos por su padre, desde amor incondicional, cuando bien jovencita, cuando se está preparando para acceder a medicina, conoce a Diego Rivera, o más que conoce, sueña con él, porque se dedica a ver cómo pinta sus murales. Podemos hablar de pasión absoluta, podemos hablar de una capacidad de anteponerse a las adversidades, o de sobreponerse, de ser capaz de anticiparse a su tiempo. Es que son tantas cosas que al final voy a tener que ir por orden, voy a tener que recorrer su vida despacio, pero es que vamos a hablar de comunismo, vamos a hablar de una mujer que salió de México junto a su marido Diego Rivera, con el que se casó 2 veces separado de un tiempo muy grande, para ir a Estados Unidos, que triunfó absolutamente, que casi no fue consciente de su éxito, de una niña que desde pequeña tuvo poliomielitis y después tuvo un accidente y después, de una mujer que se muestra a sí misma en retratos y retratos con un entrecejo que, bajo el punto de vista de la belleza de hoy día, la afea, y con un bigote que también pues, es muy marcado, con un estilismo en el que te está defendiendo en realidad su idealismo hacia México, y que esconden en cierto modo la realidad de que era una mujer guapísima. Hay fotos de ella, muchísimas, porque su padre era fotógrafo, entre otras cosas, y hay fotos de ella en la que dices, qué chica más guapa, qué mujer más guapa, tuvo muchísimo éxito entre los hombres y más allá, y se aprovechó, o fue, más que se aprovechó, supo sacar partido a las diferencias que ella tenía, tanto a nivel físico, como consecuencia de esta poliomielitis, como consecuencia de los accidentes, de lo que había en su cabeza. Tiene un montón de frases que ahora forman parte de camisetas y de atrezzo que tenemos en casa, ¿no? O que vemos o que relacionamos con ella, pero hasta el punto de conseguir crear un personaje más allá de la mujer. Hay una historia detrás de ella que es emocionante, que te genera muchísimo sentimiento de amor hacia ella, de rechazo en algunos momentos, de tristeza. Es increíble esta mujer, y cuanto más sé sobre ella, más quiero saber. Así que me he dedicado a estudiármelo lo mejor posible, desde todos los nombres que tiene, de Magdalena Carmen Frida, hasta el hecho de que, y empezaremos por ahí, su padre en realidad no es mexicano, por mucho que ella sintiera México, hasta el punto de ir vestida muchas veces con ropajes típicos de allí, como le gustaba a Diego Rivera que hiciera, sino que su padre, estamos en contexto de antisemitismo en Europa, y entonces huye de Centro Europa por ser acusado de ser judío, de ser un judío de origen húngaro, en cierto modo. Tanto es así que cambia su nombre a Guillermo cuando llega a México y se desentiende de su pasado. Por suerte encuentra en ese momento que está gobernando Porfirio Díaz, dictador, vamos a decir, en cierto modo, que es este señor del cual hemos hablado alguna vez en el canal, que básicamente se dedicó a, entre otras cosas, dar mucho poder al arte. Le encantaba traerse rejas enormes de Florencia, le encantaba crear edificios maravillosos con mármol de Carrara, como puede ser en México DF la Central de Correos, o el Palacio de Bellas Artes, o toda una serie de elementos arquitectónicos en los cuales no le valía con traerse el forjado de un sitio bueno, sino que tenía que ser específicamente de Florencia. El mármol tenía que ser específicamente de Carrara, y que básicamente casi lleva la bancarrota a México.
Pero bueno, encontramos una mujer, por tanto, una niña, que se desarrolla en el seno de una familia que está bien posicionada, porque Porfirio Díaz a los suyos les pagaba muy bien, aunque la población pues no le llegaba tanto dinero. Fue un hombre que, por lo que yo entiendo desde fuera, hizo muchas cosas buenas por México, pero el fin no justifica los medios. Entonces, ahí hay un balance un poquito complejo. Pero bueno, está en el seno de una familia acomodada, no adinerada, pero sí acomodada, que le permite tener una muy buena formación académica inicial. Es una niña inteligentísima que quiere estudiar medicina, que va a irse a formarse para entrar a la universidad, que es donde conoce a Diego Rivera, y que tiene un montón de inquietudes personales y artísticas, entre otras cosas porque su padre es un fotógrafo al cual Porfirio Díaz le paga para que recorra México documentando y demás, y eso hace que tenga una riqueza artística, pero también histórica y demás, porque encima viene de Europa, por lo tanto, oye, hay una miscelánea que ahora lo tenemos todo muy accesible, pero en aquel momento tener un padre que venía de tan lejos, pues te da acceso a una serie de conocimientos que de forma normal no tenemos. Entonces era una mujer, una joven inquieta, con unos ideales comunistas, unos ideales liberalistas que le llevaron a que su primer novio pues era un joven que dicen que era muy guapo, Alejandro, creo que se llamaba, y que realmente este primer novio de Frida, pues lo que era el presidente o el máximo exponente de una asociación que básicamente se dedicaba a ir contra el Estado, ¿vale? Y contra lo establecido. Después Frida y su familia cae un poquito en una merma económica una vez que cae Porfirio Díaz y que se produce la Revolución Mexicana, pero nunca deja de tener ese cierto nivel. Entonces vamos a irnos directamente, nos saltamos una primera fase para que entendamos lo que pasa por la mente de Frida, y es una cosa, como os decía, que me fascina de ella. Ella cuenta cuando empieza a pintar que su padre hace fotografías que representan imágenes que colocan en los calendarios del exterior. Y ella pinta también la imagen, ¿no?, para colocarse en un calendario, por ejemplo. Pero la diferencia es que su padre retrata el exterior y Frida pinta lo que ella ve dentro de ella. Nunca pintó sueños, nunca pintó ensoñaciones, pintó su interior. Y por eso se pintó tantas veces a ella misma, porque como ella decía, a la persona que mejor conozco es a mí misma. Y su forma de expresarse era pintarse a sí misma. Tiene cuadros durísimos, muy fuertes, no son todos retratos así maravillosos con esa ropa mexicana y el entrecejo marcado. No, tiene cuadros de mucha envergadura, de sus abortos, de sus problemas. Pero bueno, vamos a hacer así un poquito rápido. Frida, cuando es niña, tiene poliomielitis, eso hace que una de sus piernas se quede atrofiada, y ella tenía mucho culto a la belleza, por lo tanto se ponía pues varios calcetines, tal, para ocultar esa asimetría que tenía. Su padre la instruyó en cosas tan dispares y sobre todo para esa época como practicar boxeo o jugar a fútbol, a fútbol, ¿no?, a nuestro fútbol, y no al fútbol americano. Y le permitió desarrollarse en toda una vertiente artística. Ella quiso estudiar medicina y una vez que está en torno a los 18 años es cuando tiene ese trágico accidente que le destroza la vida. Aquí hay otra frase de ella que me encanta, y es que a ella la arrollaron 2 veces, la vida la arrolló 2 veces. Una fue aquel autobús, aquel suceso con el tranvía. Ella iba en el autobús y ahora os lo cuento bien, el tranvía chocó contra el autobús o el autobús contra el tranvía, pero el que de verdad la arrolló fue Diego Rivera. ¿Vale? Ella dice que lo que de verdad la llevó por delante fue él, porque era una mujer con muchísimo sentimiento, y más allá de las secuelas físicas, hablamos de secuelas emocionales, que era lo que más reflejaba ella en sus cuadros, y por eso es tan interesante. Pero bueno, hablamos de esta niña que con 18 años está en la preparatoria para acceder a medicina, va con su noviete en el autobús, y el conductor del autobús pues era, por lo visto, así jovencillo y demás, y frente a un sitio que todavía tiene las vías del tranvía, iba el tranvía despacio, pero el autobús intenta pasar. Frida va colocada en las barras laterales, sentada, muy cómoda, y hay un choque, y las barras esas laterales a las que estaba agarrada la atraviesan. De modo que creo que el parte médico hablaba como de 15 fracturas vertebrales. Encima en esa época no se hacían radiografías, todos se fijaban en el pie, en la pierna, en tal, pero nadie se fijaba en la columna vertebral destrozada que tenía a nivel lumbar, que era lo que ella dice que más le dolía. De hecho, en el parte médico se describe como el tubo de hierro la atraviesa y le sale por la vagina. Imaginaros la situación. Ella también cuenta
que lejos de lo que la gente suele contar, ella no se dio cuenta del accidente. De hecho, había ido de compras y lo primero que pensó es, uy, ¿dónde está el pañuelo que he comprado? Tal, porque no era consciente de la hemorragia que estaba teniendo. Llegó la Cruz Roja, ya empezó a sentir dolor, pidió que viniera su familia y demás. No, fue operada a lo largo de su vida unas 35 veces. Y para recuperarse de esto, pues básicamente estuvo en cama muchísimo tiempo. Y hablamos de una mujer que en ese momento estaba en la preparatoria, quería estudiar medicina y ahí se habían producido dos circunstancias. Una, el accidente, pero la otra, que había conocido a Diego Rivera. Diego Rivera, estamos en la fase de la Revolución Mexicana, ¿vale? Ya ha caído Porfirio Díaz, estamos en la fase de Revolución Mexicana. Y como hay mucha población analfabeta, se empiezan a utilizar los murales como forma de, como si fuera la evangelización cristiana, pero en este caso a favor de la República, donde se manifiestan los ideales y demás, y Diego Rivera ya es reconocido. Entonces Diego Rivera, que le saca unos 20 años a Frida, está pintando y ella está embelesada yéndola a ver. Hasta el punto de que la mujer en aquel entonces de Diego Rivera, es que se puso celosa de Frida, que era una niña, pero se puso celosa. Algo había ahí desde el primer momento. Tenían mucha simpatía política entre los dos, de tendencia comunista, tenían ese amor a la pintura, aunque en Frida todavía no había florecido, pero bueno, había una relación que no he conseguido explorar mucho más, pero el hecho de que ella fuera a verle cuando tendría que estar estudiando en la preparatoria para acceder a la medicina ya es importante. Total, que tiene el accidente, le ponen un corsé terrorífico, que hay un montón de cuadros de ella con esos corsés, que no se lo llevó en ese momento, sino más veces en su vida, y su madre, visto que casi no se puede mover, le prepara un artilugio para que pueda pintar desde la cama del hospital. Y empieza a pintar. De hecho, hay un dibujo de ella a lápiz, a carboncillo, en el cual está el autobús y está ella arrollada. Ella era muy gráfica con estas cosas. Insisto que hay un cuadro de su aborto o su nacimiento, que no sé si se llama el aborto o el nacimiento, que es muy duro, muy duro. Pero bueno, y nos encontramos en esa situación de una mujer que ha tenido un grave accidente de tráfico, que está empezando a pintar y que ya ha conocido a Diego Rivera. A partir de aquí es donde se empieza a construir Frida Kahlo, el personaje que nosotros conocemos como tal. Entonces nos encontramos con que Frida ha tenido el accidente, está en el hospital, le ha puesto su madre este artefacto. Para que os hagáis una idea, ella estaba tumbada, ¿vale? Con el corsé, que después con los años se dedicó a pintar sus propios corsés, con un artefacto también en la zona de la cabeza, y entonces está tumbada y es como si fuera el techo, ¿no? Pero hacía una X y aquí se colocaba el lienzo. Y uno de los problemas era que al pintar, por eso tenía que hacerlo de las pequeñas pinceladas, se le caía. De hecho, que sepáis que Frida se empezó a formar en el tema de la pintura porque cuando su padre o su familia empezó a estar un poquito peor económicamente, su padre la llevó a trabajar con un grabador. Y ese grabador lo que le enseñó fue a retocar fotografías con pequeñas pinceladas. Pero bueno, estamos en este contexto en el cual Frida ha tenido el accidente, tiene a Alejandro Gómez, que es su novio, Alejandro Gómez Arias, si no me equivoco era el nombre, pero se da cuenta de que él se va alejando. Ella está empezando a pintar cada vez con más insistencia, se va cerrando más en el arte, pero él se va alejando. De hecho, le hace un autorretrato que se lo manda como un intento desesperado de que él vuelva hacia ella. Aquí Diego Rivera lo tenemos un poquito de lado mientras ella está en el hospital después del accidente. Sí que piensa en él, sí que lo tiene idealizado, pero en ese momento está intentando recuperar al que era su novio. Ella va mejorando progresivamente. En el año 1928 ella ya está recuperada del accidente y ahí es cuando reinicia su vida y se da cuenta de que la quiere dedicar al arte. Al arte y a la lucha social, en cierto modo. Por eso esta mujer es tan icónica, porque es que es mucho más que solo arte o que feminismo, es muchísimo más que ello. Entonces empieza a vestir con camisas rojas, empieza a vestirse como hombre, se rebela contra la religiosidad de su madre, contra los clichés, contra la figura de la mujer. Ella no quiere ser una señorita, que ya no lo quería ser cuando estudió medicina, lógicamente, la mujer de, y lo que quiere es ser ella. Curiosamente, después veremos que ella acaba siendo durante muchos años, para ella misma, por muy buena artista que sea, es la mujer de Diego Rivera. No es Frida Kahlo, es la mujer de Diego Rivera, así es como se ve ella, hasta el punto de que se pinta pequeñita al lado de un Diego Rivera que es grande. Pero bueno, en este contexto de idealización comunista, en una de estas reuniones, él le reconoce, por lo visto, recordar que hubo ahí una cierta, no digamos relación amorosa, pero algo pasó para que esté escrito que la ex mujer de Diego Rivera
pues tenía celitos, ¿no? Entonces, en ese momento, Frida tiene 22, Diego Rivera tiene 42 años, Diego Rivera ya se había separado 2 veces y Diego Rivera en ese momento ya es muy reconocido, es famoso, vamos a decir. Entonces, ella le habla de sus obras y él le pide verlas. Va a casa de Frida, ve las obras de Frida y le dice que tiene muchísimo talento, cosa que ella en realidad no cree en sí misma hasta muchísimo tiempo después. Total, que se inicia una relación. Y esta relación va a ser, en realidad, la base de la vida de Frida. Porque incluso más allá que el arte, Frida amaba a Diego Rivera. Era su esencia. De hecho, ella habla de lo feliz que le hacía cocinar a Diego Rivera sus platos favoritos para que él estuviera contento. El hecho de esperarla en casa. Y fijaros como este símbolo de lucha social, feminismo, me he visto como un hombre. Después ella misma se encuentra en la situación de ser la mujer de querer complacerle en esas cosas, que realmente estamos hablando de una mujer de éxito, no necesitas esa parte, que te cocine él. Pero no, ella se hace pequeñita a su lado, y de hecho a mí me impresiona mucho porque un año después se casan, y me impresiona mucho como su madre habla de ellos como el elefante y la paloma. Y es que ves las fotos de ellos, y es cierto, él es un señor mayor, orondo, gordo, feo, y ella es delicada, es esbelta, es atractiva. Incluso desde el punto de vista del presentismo, de nuestro punto de vista, es una mujer atractiva. Y él no lo es para nada. Pero eso también nos habla de el nivel emocional de Frida, de primero, de qué mal se veía a sí mismo. Recordemos que tuvo polio de pequeña y tal, tenía una pierna un poquito, y ella lo sufría mucho el verse en el espejo con ese, digamos, con ese defecto. Y por eso ella a él le ve siempre mucho más guapo, mucho más todo, cuando en realidad no era así. Pero bueno, la pareja se casa, de hecho la madre de Frida ni siquiera va a la boda, no acepta ese compromiso, es en Coyoacán, que es donde ella había nacido. Coyoacán en ese momento, aunque ahora es un barrio de México DF, precioso y chulísimo y que hay que ir a visitar, era un pueblito, ¿vale? Era un pueblito que estaba bien. Pero bueno, ellos se casan, la mamá no va, el papá sí que va, empieza su vida, y en ese momento Diego Rivera tiene mucho éxito, tenía mucho éxito y gran parte de su éxito era reconocimiento en Estados Unidos. Se van a vivir a San Francisco, Frida sigue pintando, pero siempre a la sombra de él. De hecho, es muy característico de Frida que los lienzos son muy pequeños, ¿vale? Y en ese momento, de hecho, hay una foto, una de las pocas fotos de Frida embarazada, que Frida está embarazada y está contenta e ilusionada, porque es como la culminación de su relación con su gran amor, real y platónico a la vez, que es Diego Rivera. Pero aborta. Y al final Frida Kahlo, pobrecita, acabó abortando 3 veces más. Qué triste, porque cada vez que abortaba ella se daba cuenta de que no le estaba dando a Diego Rivera lo que él quería. Y eso, sumado a lo que ahora vamos a contar, la llevaba a la depresión, a la ignominia, a sentirse menos, a luchar más por estar cerca de Diego, pero a la vez al sufrir estando cerca de Diego. Y eso que hemos dicho antes de que la vida la arrolló 2 veces, una vez fue un tren y la otra fue Diego Rivera, que fue la peor. Entonces, se van a San Francisco. ¿Y qué pasa con Diego Rivera? Pues que es una persona famosa, que es una persona que tiene mucho éxito y que es una persona que, como la propia Frida dice, tiene 3 pasiones, que son el arte, Frida Kahlo es una de las pasiones y eso es real, y las mujeres. Entonces, él manda cartas de amor preciosas a Frida, la va a cuidar al hospital cuando aborta en San Francisco, cuida de ella, le lleva flores, pero a la vez se acuesta con otras mujeres. Después veremos que la concepción que ellos tienen de las relaciones sexuales y demás es en cierto modo un poco abierta, pero Frida sabe lo que ocurre, lo acepta, pero le hace daño, es como si tú le dices a tu pareja, vale, tenemos una relación abierta, pero cada vez que te enteras que se ha acostado con otro, pues tú te pones a llorar, y ella cae en 3 cosas que encima para la época, y sobre todo, hablamos de Centro y de Sudamérica como conjunto, ¿vale? Porque en Norteamérica es diferente. Era muy raro que una mujer verbalizara su anorexia, su alcoholismo, su depresión y esa sensación que tenía de que siempre estoy enfermo, ¿vale? Sobre todo la anorexia y el alcoholismo eran muy importantes en ella. Entonces ella empieza a expresar, y eso es una de las grandes cosas de Frida Kahlo, empieza a expresar todos estos sentimientos en sus cuadros, ¿vale? Y consigue transgredir y que en sus cuadros esté no solo el dolor físico que tiene a raíz de todas las fracturas vertebrales, los corsés, todo lo que ha ido llevando, sino también el dolor emocional.
Y es de las primeras veces que una mujer, y sobre todo en América, expresa eso. Y eso es algo súper importante. Después de San Francisco se mueven a Detroit, sigue pasando lo mismo. Frida y Diego amaban muchísimo México. Muchísimo, y lo decían y lo anteponían a todo. Pero es verdad que Diego Rivera estaba triunfando en Detroit, después de Detroit se van a Nueva York y ella está siempre pidiendo, por favor, quiero volver a México, y él le dice, no, me encanta mi vida aquí. Todo el mundo me quiere, me pagan más que en México. Tengo a mis modelos que encima después me las beneficio sexualmente, vamos a decirlo así. Y además tengo a Frida, que es mi amorcito para por las noches cuando llego a casa estar acurrucado y hablar de pues ideas políticas, ideas sociales y demás. ¿Cuál es el fracaso de esta idea que tiene Diego Rivera de su vida? Que le contratan para hacer un mural en el Rockefeller Center, lo hace y ¿qué le dicen los Rockefeller? No, aquí hay ideas comunistas y se lo destruyen. Le despiden y entonces él se queda bastante deprimido. ¿Qué hace cada vez en su vida Diego Rivera que está deprimido? Volver a los brazos de Frida. Le dice a Frida, ¿tú quieres que nos vayamos a México? Nos vamos a México. Se van a vivir a otro pueblo, que es San Ángel. Ahora San Ángel es una zona bastante prominente y de clase media alta, podemos decir, de DF. Y en San Ángel se construye una casa muy especial, y que es un reflejo de la relación. Hay una casa a la izquierda, más grande, blanca, y a la derecha una casa más pequeña, azul. En cada casa hay un estudio, una habitación, tienen de todo, y tienen una conexión mediante un puentecito. Entonces cada uno desarrolla su vida, desarrolla su arte. Y tienen sus encuentros amorosos, sexuales, desde luego, porque había mucha intensidad sexual entre ellos, por lo que dicen. Entonces, en 1933, cuando han vuelto a México, a San Ángel, como decíamos, tenemos esas dos casitas en las cuales cada uno va a hacer su vida. Y aquí vamos a irnos a una de las cosas más heavies de la vida de Frida. Y es que en el contexto de su tabaquismo, su anorexia y su alcoholismo, de las cuales no se ha recuperado del todo a pesar de haber vuelto a México, descubre que ella sabe que Diego es infiel, pero descubre una infidelidad que le va a destrozar la vida. Y es la infidelidad de Diego Rivera con Cristina, con la hermana pequeña de Frida. Esto a Frida la destroza, y entender esa ambivalencia afectiva que tiene al final ella con Diego Rivera, que le va a llegar a perdonar. Frida va a tener sus affairs, un montón de amantes, pero sigue queriendo a Diego pase lo que pase. Y da mucha pena porque es que hasta las casas son una representación de Diego en grande y Frida en pequeño. Debo decir que aquí siempre victimizamos a Frida absolutamente, pero la historia solamente la escribe uno, en cierto modo, ¿no? Y siempre cogemos ese punto de vista de Frida. Pero quizá otra persona, quizá otro marido, o quizá otro hombre, a una mujer que ha sufrido semejante accidente, que tiene la espalda rota, que cada 2 por 3 hay que operarla, que lleva un corsé, que le han atravesado la vagina una barra de hierro, que después encima tiene unos abortos que le hacen estar ingresado un montón, que eso hace que se deprima. Pues igual en un momento dado habría dicho no. Entonces Diego Rivera, que para mí siempre ha sido como el pequeño demonio de esta historia, o el gran demonio de esta historia, también tiene una parte, pues digamos, de un amor incondicional hacia Frida, pase lo que pase en la vida de Frida, y después lo veremos. En los peores momentos él está ahí. Y independiente de lo que vamos a contar ahora, porque se divorcian, él está ahí, vuelven a casarse. Os estoy desvelando parte del final, pero es que quiero que lo analicéis desde el prisma de él es un ogro, porque él es el que sobre todo es infiel y demás, pero por otro lado la quiere ahí. También sería un poco de sometimiento, o ni contigo ni sin ti, pero por lo visto sí que la cuide, la quiere. Entonces es difícil juzgarlo. Simplemente os lo digo para que os lo planteéis, porque conforme lo estoy enfocando, que es el enfoque clásico, Frida es maravilla, tiene sus problemas, pero causados por Diego Rivera. Y Diego Rivera en realidad se aprovecha de Frida, que es lo que yo pienso que pasa. Pero me gustaría darle una vuelta a cuál es la realidad que se esconde detrás de todo esto. La verdad es que la infidelidad de Diego Rivera con Cristina, con su hermana, fue un punto de inflexión absolutamente para la pareja. Hay que pensar que Cristina había actuado como musa para los dos. De hecho, hay un mural de Diego Rivera en el que Cristina, precisamente desnuda, es la que representa pues el feminismo de una mujer, la sexualidad de la mujer, y descubrir esto fue muy duro. Eso no quita que después, con el tiempo, Frida Kahlo los perdona. No solo eso, sino que está muy ligada a los hijos de su hermana, tiene mucha relación con ellos,
y hay un momento en el que casi hasta los tres conviven en San Ángel, en esa casa azul, y al ladito la casa de Diego Rivera. Pero bueno, debemos entender también que en este contexto las infidelidades de Diego Rivera ya las conocemos, pero se empiezan a conocer cada vez más infidelidades por parte de, si se le puede llamar así, de Frida Kahlo. Diego no tolera las infidelidades con hombres, pero sí que permite y sí que tolera perfectamente las infidelidades con mujeres, que incluso le resultan, en cierto modo vamos a decir, atractivas. Y esto es otra cosa más de Frida. Hemos hablado de anorexia, hemos hablado de política, de lucha social, de pintura, pero también de feminismo y ahora de lesbianismo. O más que de lesbiana, sino de una capacidad de priorizar su deseo independientemente de dónde provenga. Entonces, es una figura que desde luego para ese momento, incluso para el día de hoy, pues es más que especial. Pero bueno, estamos en ese contexto y ahí empiezan a ocurrir más cosas muy interesantes, hasta el punto de que está tan dolida que pinta un cuadro que se llama Unos cuantos piquetitos, y que este es uno también, junto con los cuadros que os he dicho del aborto y tal, de los más duros, en el cual había habido un asesinato, en el cual el asesino había dicho que nada, que él había dado unos cuantos piquetitos, unas cuantas puñaladas, básicamente había descompuesto el cuerpo prácticamente. Y así se pinta Frida Kahlo de cómo se siente en ese momento después de ser sabedora de esta infidelidad. Deja como represalia contra Diego Rivera, deja de vestir esos cuadros, esos trajes de tehuana, que son esos trajes típicos mexicanos, y se corta el pelo. Ella lleva el pelo muy largo, negro, que a Diego le encantaba, y se lo corta. Pero bueno, a partir de ese momento pasan una serie de amantes y demás, y de situaciones en las cuales Frida se enferma, Diego está con ella cuando se enferma en el hospital y demás, que eso insisto que demuestra una parte muy positiva de él, y aparece la figura de León Trotsky, que es un disidente ruso que consigue asilo político en México gracias a la intercesión de Diego Rivera. Y entonces Diego Rivera coge a León Trotsky y a su mujer y los aloja en la Casa Azul con Frida Kahlo. Fijaros en Frida, y esto es increíble, a mí me parece, porque yo soy una persona que valora mucho la belleza y valoro las personas, pero la belleza es muy importante. Se enamora de León Trotsky o tienen un affair, por lo visto, bastante subido de tono, en el cual ella, sobre todo, desarrolla mucho sentimiento por la figura política, por esa capacidad social, por su mente, ¿no? Que se enamora de la mente de las personas. Y es algo, pues la verdad, muy, muy loable en realidad, que el atractivo que veas, porque este señor era más mayor que Diego Rivera, él tenía 50 y pico en ese momento, y tanto es así que se escriben notas de amor que sobre todo él le manda a ella y que él le da libros para que lea cuando no están juntos, y dentro de los libros le pone notas de amor. La mujer de León Trotsky descubre este affair, aunque es muy curioso porque la mujer de León Trotsky no sabía hablar inglés. Entonces ellos podían hablar delante de ella sin que ella se enterara, pero obviamente pues había cierto feeling, por lo visto, y ella lo descubre, le da un ultimátum a León Trotsky, pero en ese momento Frida ha dicho que pasa de él y que en realidad sigue enamorada de Diego Rivera. Entonces León Trotsky continúa, y de hecho veremos un poquito más adelante que Frida llega a entrar en prisión acusada del asesinato de León Trotsky, porque llega un momento que Diego y Frida se pasan al bando estalinista, y cuando se produce el asesinato de León Trotsky, ella es acusada de ser cómplice porque se le ha visto reunida con el asesino en Francia. Y ahora hablamos de eso, porque en este contexto en el cual realmente ella enseguida perdona a Cristina y a Diego y vuelve a haber una cierta relación, André Breton, que es el padre del surrealismo, visita México para una exposición universal, pero también, entre otras cosas, para conocer a Frida Kahlo. Maravilloso. Y cuando ve los cuadros de Frida Kahlo le dice: pero si esto es surrealismo moderno, esto me encanta, voy a llevarte a hacer exposiciones porque esto vale muchísimo más de lo que tú piensas. La lleva a Nueva York, un éxito rotundo, sigue muy ligada al nombre de Diego Rivera, porque Diego Rivera es una figura muy importante, pero ella brilla con su luz propia por primera vez. Después van a Francia, van a París, y ahí en cambio la exposición pues es un poco, vamos a decir que no es que no fuera un éxito, es que fue un fracaso. Hay que ser realista, fue un fracaso. Lo mejor que se llevó de allí es que el Louvre, asesorado por André Breton, que era una figura muy importante, compró una obra, la primera obra de una mujer de Hispanoamérica en el Louvre,
y esa obra se exponía en el Louvre, pero la exposición en sí no fue un éxito y eso le hizo estar bastante triste, aunque fue una época bastante prolífica. Volvió a México, participó en exposiciones, viajaba bastante, conoció gente y, entre otras, por ejemplo, conoció a Pablo Picasso, al pintor malagueño, español, y Pablo Picasso, por ejemplo, le regaló unos pendientes con una forma de mano y dijo de ella que las caras, que nadie como Frida Kahlo pintaba las caras. Eso se lo decía a Diego Rivera, Pablo Picasso. Después de esto, encontramos que en este momento de viajes, de Frida por el mundo, vamos a decir, de ese momento de éxito, tuvo una relación con un fotógrafo que se llama Nicolás Murray y que es una figura muy parecida a la de su padre, porque es de origen húngaro y es fotógrafo, no por nada. Pero bueno, ella intentó que esa relación fuera un éxito, pero en cuanto volvió a México, en cuanto pisó México, su amor por Diego Rivera era superior a todo y pues ella de hecho volvía a estar malita, él iba al hospital, la cuidaba, ella seguía teniendo relación con él, pero bueno, llega un momento que en 1939 se divorcian. Se divorcian porque eso ya no puede continuar, tiene muchísimos problemas y Diego Rivera ve que Frida ha vuelto con mucha seguridad en sí misma de ese periplo europeo y americano y le dice, bueno, pues como ahora te veo tan bien, nos vamos a divorciar. Perfecto, ella lo acepta, pero cae en una depresión profunda. Hablábamos de tabaquismo y de anorexia, pues eso se acrecenta todavía más. Su estado de salud durante toda la vida de Frida, su estado de salud dependía de cómo estaba con Diego. Si estaba bien con Diego, estado de salud maravilloso. Si estaba mal con Diego, estado de salud malo. A pesar de que se han divorciado y que León Trotsky ya se ha ido de la Casa Azul, entonces Frida, que había estado viviendo fuera, vuelve a la Casa Azul, siguen teniendo relación, ella le ayuda con su correspondencia, él le ayuda con la vertiente médica, pero ella cae en un alcoholismo muy importante hasta el punto de que se dice, bueno, está escrito y ella lo reconoce, que bebe una botella de brandy al día y tiene una frase muy, muy bonita en realidad, pero muy triste, que es bebía para ahogar mis penas, pero las malditas aprendieron a nadar, que la verdad es que dices, jolines, qué pena, ¿no? En esa época, después del divorcio, es cuando Frida pinta Las dos Fridas, que son sus dos caras, y toda una serie de obras que prácticamente son las más reconocidas, fue su época más prolífica. Y precisamente era porque tenía ese dolor interno. Pero de verdad lo de bebía porque quería ahogar mis penas, pero ellas aprendieron a nadar, me parece una frase que resume muy bien los sentimientos que ella manifestaba. Ese alcoholismo, sumado a todos los problemas que tenía, de la columna, de las fracturas no osificadas, y esa inmunodepresión por la anorexia, si no comes bien y eres alcohólico, pues acabas con problemas mayores. Tenía hongos, tenía muchos problemas en las piernas, acabó amputada parcialmente, después ya contaremos que acabó amputada totalmente. Y hay que reconocer que Diego Rivera, a pesar del divorcio, seguía ahí cerca, sobre todo pues cuando ella estaba peor de salud. Tras esto, entramos en la parte quizá más triste de la historia de Frida Kahlo, porque, como veis, de hecho ya se refugia mucho, por ejemplo, en los animales. Llega a representarse con transhumación, ¿no? Como mitad animal, mitad persona. Se representa con muchos monos, con colibríes, con perros, porque se siente sola. Se pinta con calaveras, pero se pinta también con los hijos de su hermana Cristina, pero se siente muy sola a pesar de todo. Y le recomiendan hacerse una nueva cirugía, pero no termina de confiar. Entonces consulta a un médico amigo suyo, americano, que está en San Francisco, y coincide que Diego Rivera está allí. Entonces su amigo le dice que realmente lo que tiene pues es una depresión muy importante junto con el alcoholismo y demás, y se reencuentra con Diego Rivera. ¿Y cómo es la vida? Que solo un año después de haberse divorciado, en 1940, se vuelven a casar en San Francisco. Y es más, se vuelven a casar poniendo condiciones ella. En plan de, pues no quiero infidelidades, no tal, que después las condiciones no se cumplieron. Pero ella estaba muy malita y según he leído, Diego Rivera al final se casa con ella porque la quiere y porque sabe que si está con él va a estar mejor. Y eso es muy bonito, pero da mucha pena. En ese contexto ella está muy contenta, vuelve a México, prepara la Casa Azul para que vuelva a Diego Rivera. Es muy prolífica de nuevo a nivel artístico, pero está muy malita. Está muy malita, le hacen una cirugía en la cual le quitan un trocito de la pelvis para ponerlo en la espalda, le ponen toda una serie de placas, de tornillos y demás, le hacen un injerto de hueso.
las cosas no van bien, tiene una gangrena, le tienen que amputar, silla de ruedas. De hecho, pinta un cuadro en el cual es como algo como árbol de la esperanza, como que no te marchites, y que es una dualidad de lo que ella siente, de sigo teniendo esperanza en mejorar, pero no. Tiene días mejores, pero tiene épocas muy malas. Consigue triunfar en México, porque había sido reconocida en el extranjero, pero no en México, era mujer y demás, y costaba, y consigue triunfar de forma absoluta en su país, lo cual es precioso, pero muy triste que llegue tan tarde, porque su estado de salud se deteriora cada vez más rápido, vuelve a tener hongos y demás, pero bueno, al final nos vamos a esta fase final en la cual llega a ir a una exposición suya, ya al final de su vida, en la cual acude con ambulancia, y que está tumbada en una cama de hospital en la exposición y la gente, la prensa, flipa de decir, esta mujer qué capacidad de lucha, ¿no? Qué arrojo. Pues todo, insisto, todo un ejemplo de otra cosa más, de capacidad de decir, oye, que tengo todo en contra y yo voy a ir, que me da igual, que yo voy, que me lleve una ambulancia. Es que imaginaros, ¿no? Que mañana salen las noticias, ¿no? Este pintor ha ido a su exposición o este actor ha ido a la premiere de su película en ambulancia porque quería estar. Jo, es muy loable, es muy loable. Y llega al final de sus días y ella sabía que era el final de sus días y eso es lo que hace pensar en el suicidio porque tuvo varios intentos de suicidio con las pastillas que le daban para el dolor porque faltaban pocos días para su aniversario con Diego Rivera y ella le entrega el regalo unos días antes. Hay quien dice que su cuidadora, su enfermera, la encuentra pues plácidamente dormida en la cama, pero hay quien dice que el que la encuentra es Diego Rivera en el baño, atiborrada de estos analgésicos, vamos a decir. Y no nos quedemos con esto da igual, es una figura increíble. Si analizas todo lo que ha sufrido, todo lo que ha vivido, todo lo que ha luchado, una persona que siente amor de verdad hacia otras, no por su físico, porque Diego Rivera, insisto, era feísimo, León Trotsky era muy viejo, sino por su esencia, ¿no? Por su alma, que está en una sociedad que todavía es arcaica en ese momento y que ella está súper por encima, que toma decisiones más allá, que es muy moderna en unas cosas, pero por otro lado dice, no, yo voy a vestir con los trajes típicos mexicanos para ensalzar a mi país. Y es que es una mezcla de tantas cosas que lo único que dan ganas es de aplaudirle, la verdad, y de ponerla en valor. Que no nos quedemos con ella solo como icono feminista, porque es icono de muchísimas más cosas, y que sin duda conocer la historia de personajes como Frida Kahlo nos aporta mucho, porque nos hace ver que nuestras tonterías, las cosas que nos pasan en el día a día, no son relevantes, que si ella fue capaz de ser quien es, con todos los impedimentos que surgieron a su alrededor, pues que quizá debemos replantear el prisma desde el que vemos las cosas y pintar el corsé que nos ata a la cama y darle una vuelta a la vida. Así que nada, espero que os haya encantado el vídeo, a mí me ha parecido súper interesante, he disfrutado muchísimo estudiándomelo y grabándole. Darle al like, por favor, que espero que nos ayude mucho a que haya más gente que conozca esta historia tan bonita. Suscribiros al canal si os ha gustado, hablamos de multitud de cosas que yo creo que pueden ser interesantes. Y por favor, dejadme en comentarios si sabéis todo esto de Frida Kahlo, qué opináis sobre ella, si os parece un icono feminista o os parece un icono socialista, o qué os parece o qué pensáis de ella, qué pensáis de Diego Rivera, si es el malo de la película o si es un malo que no es tan malo. Me parece súper difícil opinar sobre él, la verdad. Tengo que investigar más y hacer un vídeo sobre Diego Rivera, porque cuando llegó a la vida de Frida Kahlo ya se había divorciado 2 veces. Así que nada, como os he dicho, porfa, darle al like, suscribiros al canal, darle a la campana y muchísimas gracias por haber visto este vídeo.